Buenas tardes, mi nombre es Héctor Javier Barrios Rebollo y en el día de hoy, en el marco de la asignatura de Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, se va a hablar acerca de la relación entre psicología y pedagogía. Aquello bajo la óptica del autor Jean Piaget. Bueno, a nivel introductorio se puede decir que los niños pasan por etapas específicas que son acordes a sus estadios de maduración. Además de eso, vale la pena recalcar que el ritmo de aprendizaje de los niños es acelerado, solo que sus operaciones a nivel mental y los procesos de asimilación y acomodación, tanto de la información como del conocimiento, son diferentes de acuerdo a la etapa del desarrollo. Y además de eso hay que tener en cuenta que los principios sensoriales se van a desarrollar primero que los principios lógicos, es decir, aquellos principios que van dados por los órganos de los sentidos. Y por otro lado, hay que decir que los niños llegan a desarrollar un egocentrismo que luego les va a permitir mucho más adelante aprender a empatizar como parte de su aprendizaje social. Y además que los cambios evolutivos que sufren los niños a nivel mental, biológico y social se pueden clasificar según el autor Jean Piaget en estadios del desarrollo. Bueno, la primera etapa es la etapa sensoriomotriz, que va en los primeros meses de vida. Entonces, los bebés aprenden a distinguir la voz humana al nacer, se comunican a través de llantos, gestos, sonrisas que le dan la particularidad de interactuar con el mundo y dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo de aquello es un niño que llora para indicar que tiene hambre. Hay permanencia de algunos objetos que les estimulan, especialmente aquellos que son coloridos y sonoros, y se da la presencia de los reflejos innatos como respuestas físicas que les van a permitir adaptarse y sobrevivir a la vida y que luego van a desaparecer. La etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años, se considera la etapa en la cual los niños inician la etapa escolar. Entonces utilizan los símbolos y palabras para pensar y comunicarse. El pensamiento es un poco más rígido y se centran en algunas tareas. Está la presencia de aquel egocentrismo en el cual dan preponderancia al yo por encima del bien general. Luego está la importancia del juego simbólico que les permite desarrollar estructuras tanto mentales como biológicas para permanecer en el ambiente y adaptarse a él. Y este juego simbólico está dado por la inspiración en hechos reales, superhéroes o personas que admiran, tratar de imitarlos o meterse en el papel de ellos. Y en esta etapa es donde se presenta un desarrollo acelerado del lenguaje. La etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años, es donde se considera que los niños están en la educación básica primaria. Hay una mayor flexibilidad del pensamiento, es decir, no tanta centralización. Un estímulo le puede ayudar a reflexionar sobre varias características del mismo. Se puede aprender a seriar, es decir, organizar objetos o reconocer objetos desde el más pequeño hasta el más alto, desde el más bajo al más alto, los números, reconociendo uno menor que otro y así. Por otra parte, también es capaz de agrupar objetos según su característica. Una de estas características de agrupación sería el color. La etapa de operaciones abstractas está enmarcada por la preadolescencia y luego con la adolescencia, donde hay un nuevo modo de pensamiento. Existe la capacidad de generar hipótesis a partir del conocimiento anterior. Además, se pueden desarrollar operaciones ya sea por proposiciones, las implicaciones a partir de las relaciones entre un objeto y las relaciones entre opuestos. Y además existe también algo que se conoce como la reversibilidad operacional, es decir, que el preadolescente y adolescente en este caso es capaz de reconocer una operación o una regla que está dada por unas características y simplificarla, es decir, conocerla por sus partes o conocerla al revés de la forma como la tenía interiorizada.
A nivel educativo, se nos plantea por Piaget que los nuevos métodos de educación son aquellos que deben tener en cuenta el desarrollo de los niños a nivel mental, biológico y social. Además de eso, que la inteligencia podría radicar sobre el interés, haciendo que los docentes, especialmente en sus actividades planteadas, despierten el interés de los estudiantes para aprender sobre o adquirir alguna competencia específica. Se habla del juego, que algunas veces en el sistema educativo no están tenidos en cuenta solo para momentos específicos, como un ejercicio de preparación mental para aprender una tarea o para aprender el objeto de conocimiento, que además el juego sensorio-motriz se destaca como que le permite a niños y niñas reconocer el entorno que les rodea y ayudarle a adaptarse para la supervivencia. Y finalmente, la importancia de los métodos activos, que son superiores porque implican al estudiante y al niño y al adolescente en la generación de su propio conocimiento. En la construcción del conocimiento es importante la experiencia, es decir, la capacidad de que el estudiante aprenda haciendo inmiscuido en el entorno, porque la asimilación para la posterior acomodación se hace por medio de la actividad exterior y la reflexión interior. Y el desarrollo, es decir, el nivel en el que se encuentra el niño en el estadio, está en este caso afectando la aprehensión que ese niño tiene del objeto del conocimiento. Algunas aclaraciones sobre las etapas es que estas no niegan las regresiones, es decir, que un niño que está en una etapa puede tener un mayor avance en alguna característica específica, pero puede tener una regresión correspondiente a una etapa menor. Y además de eso, las etapas no son una generalidad, pero también están intervenidas por factores que son de carácter ambiental y por factores de aprendizaje social que pueden llegar a tener los niños en este caso. A nivel conclusivo, se puede decir que la educación debe estar centrada en el estudiante como el objeto principal de la educación, que las etapas son generalidad y no regla porque puede haber variaciones de acuerdo al entorno, que el juego es una herramienta didáctica importante porque permite al niño estar inmiscuido en la generación del conocimiento y que la inteligencia puede estar dada en este caso por las combinaciones de factores motrices y racionales, es decir, movimiento y análisis. Estas son las referencias utilizadas y muchísimas gracias por su amable atención.